Ya lo decíamos brevemente, recapitulo, ¿no? Que la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, distintos gremios también que se han sumado a esta paralización convocada para el próximo 11 de abril, ratifican esto que habían anunciado ya hace un tiempo y queremos saber las razones de esta movilización, qué está pasando con el mundo laboral en todo ámbito, y hoy nos vamos a centrar también en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. ANEF. Exacto, la ANEF. Acá se encuentra ya su presidente. Bienvenido. ¿Con qué vamos a conversar? José Pérez, presidente de la Asociación José. Nacional de Empleados Fiscales, que es adherente a esta convocatoria. Absolutamente, bienvenido, José. Muchas gracias por la invitación. Oiga. Un privilegio. Agrupación, solo un alcance es agrupación, porque agrupa a las agrupación. organizaciones sindicales de la administración. La de agrupación. Claro, se Ya. fundó hace Buen dato. casi 80 años. 80 años en realidad, vamos a cumplir 81 años. Don José, con toda la mano en el corazón, uno suponía que la CUT, que la ANEF tenían una especial sensibilidad con el gobierno, empatía y quizás alianza y complicidad, y llaman a un paro nacional. Explíqueme qué está pasando en el mundo. Bueno, primero tenemos un mandato de representación De las bases. sindical. Sí. Nosotros somos sindicalistas, no somos gobierno. El No caso están de la... para defender al gobierno de turno tampoco. No, por ejemplo, nosotros cuidamos un principio que es esta relación de contraparte. La ANEF se relaciona con los gobiernos de turno. Y siempre hemos señalado, nosotros somos trabajadores y trabajadoras del Estado de Chile. Es un No del principio gobierno. Y no del gobierno de turno. Podemos tener gobiernos más cercanos, como el actual, es verdad. Tenemos ahí ciertas, digamos, afinidades en proyectos colectivos que mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía. Por eso que las y los servidores públicos tenemos también esa opción de servir mejor a esa población que recurre al Estado todos los días, y nosotros queremos fortalecer aquello. Sin duda, entendemos que, bueno, y tenemos gobiernos lejanos, como nos costó también en tiempo pandemia y el estallido social, en el gobierno anterior, que hubo mucha atención de instalar el diálogo social, que uno a veces lo instala como una consigna, pero es como nos relacionamos día a día en los planteamientos que desde nuestras bases nosotros los resolvemos a nuestras asambleas, que son soberanas, y que después nos mandatan, dicen, hacia allá va la orientación de nuestro trabajo sindical. Uno tiene una deliberación, tiene experiencia, conoce el Estado. Entonces, Las bases no están contentas. claro, hay, por ejemplo, bueno, nosotros somos afiliados a la CUT, a la Central de Trabajadoras, hoy día es trabajador y trabajadora, hemos incluido también importante. El lenguaje inclusivo, y participamos en nuestro 13 congreso en enero con todas las sindicalistas del sector privado y público. Nosotros somos uno más como ANEF. Y además tenemos historia común, porque Clotario Pérez fundó la ANEF el año 43, después de años después fundó la CUT, entonces somos primos hermanos. Sí. Y la ANEF es un poquito mayor que la CUT. Pero ¿por qué los primos hermanos están enojados con el gobierno? ¿O están molestos? Porque llegar a un paro nacional no es simplemente una protesta, un gesto. No, y en enero estaban con, digamos, una disposición, no sé si la palabra agradecimiento, pero de cierta tranquilidad, porque veían una apertura al diálogo y se sentían un poco más cómodos, pero finalmente eso no logró cuajar finalmente en una sistematización de trabajo y también compromisos de seguir avanzando en la materia. Si hay diálogo, uno no puede desconocer. El caso de la ANEF tenemos diálogo. Lo que nosotros, cuando uno convoca una huelga, un paro activo que se conoce, sabemos que en nuestro país los paros son complejos para el sector privado, porque efectivamente la simetría del poder entre un sindicato y una patronal siempre es un tema. Pero hay formas también de expresarse. Para el sector público tenemos experiencia, también nosotros no es un capricho. Entendemos que los componentes de diferencia que tenemos, cuando uno dialoga con la contraparte, uno no quiere no solamente el diálogo por el diálogo, como siempre se dice, uno quiere que esto se resuelva, sea resolutivo. Sí. Por ejemplo, no está que el salario mínimo, ¿cierto?, las 40 horas para el sector privado. Para el sector público estamos avanzando también en un diálogo en mesas formales en la mesa del sector público, que es la mesa del reajuste, que tiene componente económico y componentes laborales. Pero resulta que pasa el tiempo y vemos que se escucha al empresariado con mucha atención, y que está bien. Se escucha mucho a sectores como, por ejemplo, nosotros vemos el debate parlamentario y los proyectos de ley se van morigerando, como se dice elegantemente, se van adecuando a las presiones políticas. Entonces, lo central, por ejemplo, la reforma previsional, nosotros creemos que el 6% debería ser para solidaridad, y que sea tripartito, y que sea universal, intergeneracional, y ojalá el Estado tenga también un referente. Tenemos un servicio público que está en condiciones, pero eso se descartó por la presión de un sector político. En este caso la derecha empresarial dice no, el modelo no se toca, porque ahí está la rentabilidad del negocio, pero entrega más las pensiones. Entonces ahí entendemos nosotros que cumplimos una función estratégica de presionar
con la única herramienta que tenemos los trabajadores y trabajadoras, que Sí. es la huelga. Ahora, pero ¿en Un qué les ha ejemplo. fallado el gobierno? El gobierno- Porque esta huelga es, en el fondo, contra el gobierno. No es O- contra el gobierno directamente, ¿El es, Estado? en definitiva es cómo aseguramos que este diálogo que hemos puesto también en estos ejemplos sea realmente, que tenga una resolución, es decir, que si efectivamente vamos a hacer incidentes, eso es el motivo. Sí. Queremos hacer incidentes en el diálogo social para que no solamente que si se conversa con la Central Unitaria de Trabajar, temas con la ministra del Trabajo, que lo tenemos ese diálogo, o con el ministro de Hacienda, bueno, ¿qué pasa con el resto de los ministros? El tema de transporte, telecomunicaciones, salud, son temas que también deberíamos tener ahí un espacio formal para que no lleguen los proyectos de ley al Congreso y después se olviden del mundo sindical. Entonces nosotros queremos ser un actor político sindical activo en nuestro país porque José. el sindicato aporta a la paz social, a profundizar la democracia. Creo que es sumamente importante lo que señalas porque ya se ha hablado, se ha hecho un análisis de cómo falta una conexión con los movimientos sociales, llámese grupo identitario, los sindicatos, los trabajadores, por cierto, como la CUT, la ANEF y el Colegio de Profesores. Y en ese sentido también sienten que ha faltado que se pueda potenciar mayormente el movimiento social y sindical porque son los que finalmente ejercen la presión y la representación ciudadana para poder sacar adelante obviamente la reforma de pensiones, por supuesto también terminar con la precarización laboral, avanzar también para el sector público y no solo el privado, bueno, y suma y sigue con las grandes reformas finalmente, aquí subrayo, sociales. Antes de adentrarnos también en las demandas y lo que está pendiente, sobre todo desde la ANEF, José Pérez, hablemos de la importancia que requiere todo gobierno y en un país como el nuestro, de donde venimos además, y pensando en el estallido y sobre todo en el gobierno del presidente Boric, no solo que se fortalezca, sino que se genere este diálogo continuo con todas las expresiones de los movimientos sociales y sindicales, porque en realidad lo sindical también es social. Claro, nosotros tenemos este mandato que señalaba anteriormente y, por ejemplo, ojalá, y no es una expectativa menor, lo hemos planteado como CUT, y refiriendo un poco a la central, nosotros somos activos militantes de la Sí. CUT, hemos planteado que ahora ingrese el proyecto de ley de la negociación ramal. Sí. Es importante, Sí. tenemos ya organizaciones sindicales en el comercio, ¿cierto?, en el sector público, en la salud, bueno, pero tiene que haber un contexto también de una espalda legal, no para nos permita hacer nuestro trabajo, nosotros lo hacemos, y muchas veces, de hecho, más depende del gobierno, la patronal, qué sé yo. Sin embargo, ahí, bueno, está también la alerta, el propio empresariado, la CPC, tiene sus 6 ramales ordenaditas, estructuradas, con buenos recursos, entonces el contrapeso cuando llegan nuestros sindicalistas, y nosotros también lo vemos, al sector privado, es bastante asimétrico. Entonces ahí eso también profundiza la democracia. Y lo que hacemos, claro, ahí nosotros ponemos los temas que son cómo desarrollamos el trabajo en condiciones seguras, ¿cierto?, en un sistema de seguridad social que no tenemos en Chile, Sí. que tenemos este sistema de pensiones de la industria de la AFP que nos limita, que nos deja después dependiente del Estado, de la familia o pensiones miserables, y hay que decirlo, y es una contratación objetiva. Entonces, todo ese aspecto, para el sector público nos pasa lo mismo. Tenemos muchos honorarios, contrata, cumplimos funciones estratégicas, pero resulta que, no hay presupuesto, no hay dotación, y si queremos hacer el trabajo fiscalizador de algún servicio nuestro, como la Agencia de la Calidad, como Servicio de Impuestos Internos, como aduana, hay que hacerlo con el mismo presupuesto de hace ya 3 o 4 años atrás. Sí. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, Cabeza Regional de los Lagos tiene que ir a una isla, no tiene que hacerlo una vez al año porque no hay presupuesto para la hora extra ni para el viático, pero se hace, pero eso es no llegar con el Estado A diario, tiempo, presente, oportuno, y anticiparnos. Yo creo que también es un tema nuestro. Nosotros por eso tenemos este sindicalismo sociopolítico que es más allá de nuestras propias reivindicaciones, desarrollo laboral, carrera, pero también queremos buenas pensiones, queremos un sistema de salud que sea digno para la ciudadanía, que no sea depende del bolsillo, que el Estado dé el ejemplo también de las buenas prácticas laborales, queremos también vivienda digna, como está este programa de emergencia habitacional, donde el Estado coloca muchos recursos, porque además tenemos este Estado subsidiario que todo se privatiza, se externaliza, se licita. Y el privado está bien, dice, primero tiene que actuar el privado, porque la Constitución de la dictadura nos dice que el Estado tiene ciertos límites. Pero cuando vemos que se adjudica una obra, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo en los 57 o 50 kilómetros entre Balmaceda y Coyhaique, el camino en uno son peligrosos por las curvas, se ha licitado varias veces, pero la empresa, la mitad de la obra, quebró. Y se llevó la mitad de los recursos fiscales. Recursos, no Entonces dice, bueno, vuelve a licitar, no hay oferente. Entonces, lo pongo como ejemplo didáctico. Entonces uno dice, hay una frustración. Y en el plano interno, lo que hemos dicho también,
si uno tiene ordenada una estructura de funcionarios, no para quedarse así como cómodo, porque a veces hay mitos. Hoy día cuando alguien es despedido del Estado no tiene seguro, no tiene indemnización por año de servicio y no tiene seguro de cesantía hasta 60, por lo tanto hay un déficit estructural de fondos. Queremos que esta estructura permanezca en el tiempo. Nosotros ejecutamos las políticas públicas del gobierno de turno con sus programas, pero nosotros tenemos sensibilidad, conocemos, tenemos experiencia, entonces queremos aportar. Y ahí donde el diálogo social tiene que ser efectivo, permanente, pero resolutivo. Oiga, resolutivo. ¿En qué va a consistir el paro exactamente? Porque no me cabe duda que la ANEF es distinto, da la orden y la gente en realidad adhiere. Pero en el sector privado es complejo, porque de repente hace una huelga y lo echan porque dice que es huelga ilegal. Sí. Después de este congreso, bueno, los puntos centrales como aquellos temas que son parte de nuestra esencia como sindicalistas, y lo hemos dicho ya, para no repetirlo, están los temas más estructurales. Creemos que la reforma que hoy día se conoce como reforma previsional no es la que no tenemos, no es la que esperábamos nosotros. Hoy día se habla de 3x3, ¿cierto? ¿Se cedió mucho? Claro, y por esta presión, porque el gobierno efectivamente no tiene fuerza en el Parlamento, no tiene una coalición que apoye la votación, ¿cierto? O se dan vuelta a la chaqueta una vez que los eligen. Claro, y usted se recuerda, Alejandro, ahí como... alguna experiencia al respecto. Algo, ¿cierto? Entonces uno también desde adentro, cuando participa en las comisiones, pide la audiencia representando los intereses de los trabajadores y trabajadoras, también participa en ese debate, y lo hemos tenido a la vista. Entonces, ahí uno dice, bueno, están los temas estructurales. Nosotros levantamos todavía, ya no es, pero queríamos que ese 6% fuera solidario y que fuera un sistema moderno de seguridad social. De eso estoy de acuerdo, pero el otro después la salud. ¿Qué va a parar? ¿Paran literalmente un paro o van a hacer distintos tipos de manifestaciones según la realidad de cada sector? Paro activo tiene este apellido en relación a que todas las formas de expresión que los sindicalistas tenemos que orientar hoy día, después de enero empezamos a hacer el trabajo con la base. Vamos al lugar de trabajo, a los turnos, al territorio, a las ramales nuestras sindicales para explicar cuáles son estos ejes, que ya los acordamos, que están ahí en nuestro resolución del Congreso. Entonces hay forma. Asamblea a la jornada de la mañana, entonces no llegar tan rápido a trabajar ¿No porque para los servicios públicos, perdón, José? ¿El 11 de abril? En algunos servicios sí hay determinaciones para... ¿Por ejemplo? Hay alertas como la Dirección del Trabajo, que está en una etapa final de su proyecto de ley y de fortalecimiento institucional. Entonces dice, bueno, apuremos el tranco y esto sirve también para generar presión, no corporativa, en el contexto de mover este cerco, como llamamos los sindicalistas. Entonces, ahí también, bueno, el Servicio de Impuesto Interno, nuestras dos organizaciones sindicales han hecho una propuesta. La operación Red. Ahora, eso no podemos porque queríamos el debilidad. Bueno, hay formas y formas de que este paro activo tenga justamente el componente que usted dice, Alejandro. Es decir, sabemos que si un sindicato en la empresa privada llama a paro y dice no vamos a entrar a trabajar, eso le cuesta la pega, y es verdad. Pero ahora, los viandazos, no llegar a la hora de almuerzo, al castillo, claro, hacer ejemplo, notar. Uno tiene que hacer algo distinto ese día, esa es la invitación. Ahora, los que puedan parar, tengan la fuerza, porque esto, cuando uno declara un paro, efectivamente tiene que hacerlo. Ahora, nosotros por eso lo pusimos activo, no para ser, digamos, un paro adecuarlo, sino que es también, dentro del contexto de nuestra realidad sindical, nosotros queremos que todos los trabajadores y trabajadoras, dependiendo de un salario, todos dependemos de un salario, estén conectados ese día para decir, mira, en realidad en mi metro cuadrado laboral, estas son mis prioridades y el sindicato me ha dicho y me ha compartido. Estos son los temas nacionales como país, por lo tanto me hacen sentido porque yo soy ciudadano y ciudadana de este país y soy sujeto de derecho y quiero alcanzar también mayor igualdad, ¿cierto? Mayor justicia social, más paz social, más democracia. Entonces, todos esos elementos que a veces los sindicalistas tenemos el privilegio de conocer, lo hemos estado haciendo en el lenguaje simple para que nuestros afiliadas, como el caso de la ANEF, que tiene experiencia sindical comprendan que puedan también hacer acciones ese día, poniendo los carteles, repartiendo a los usuarios también, porque no estamos movilizando, porque es un día de acción movilizadora. Eso es. Don José Pérez, presidente de la ANEF, muchísimas gracias. Un gusto estar con usted. Aquí lo felicitan por la voz, realmente. Muchas gracias por eso. O sea, le están ofreciendo pega de editor. No podría porque estamos ahí representando. Un gusto, buena jornada. Eso, tenemos reemplazante de conductor. Gran a voz, nosotros nos va a reemplazar un robot. Una inteligencia artificial. Un día la inteligencia artificial, un robot. Gracias, José. Un privilegio. Que tenga lindo fin de semana. Muchas gracias. Igualmente para ustedes también. Chao. 8 ya con 32, Alejandro. ¿Vamos a un corte? Yes. Música.